Que la gracia y el amor de Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo estén con todos nosotros. Vamos a iniciar este compartir de la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy he querido tomar el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 22 en adelante, porque ese evangelio es el que la iglesia nos presenta hoy. Porque hoy la iglesia está celebrando la fiesta de la presentación del niño Dios en el templo, la presentación de Jesús en el templo. También hoy, en el día de hoy, también a esa fiesta se le llama la fiesta de la Candelaria. Eso es lo que hoy la iglesia está celebrando hoy. La presentación del niño Dios en el templo o la fiesta de la Candelaria. ¿Y qué es esta fiesta? ¿Qué es lo que se celebra ahí en esta fiesta? En esta fiesta se celebra ahí cuando Jesús es presentado en el templo. Cuando Jesús es llevado por San José y la Virgen María, es llevado al templo para ser presentado al Señor, porque era un mandato de la ley de Moisés y de la ley de Dios. Era un mandato que todos los judíos deberían cumplir. Después de que el niño era circuncidado a los 8 días, pasado un tiempo, debería ser presentado a Dios. Y eso es la fiesta que hoy la iglesia está celebrando. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 22 en adelante. Dice el Señor: Asimismo, cuando llegó el día en que, de acuerdo con la ley de Moisés, debían cumplir el rito de la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Tal como estaba escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron el sacrificio que ordena la ley del Señor, una pareja de tórtolas y 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre muy piadoso y cumplidor a los ojos de Dios, llamado Simeón. Este hombre esperaba el día en que Dios atendiera a Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría antes de haber visto al Mesías del Señor. El Espíritu también lo llevó al templo en aquel momento. Como los padres traían al niño para cumplir con él lo que mandaba la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras: Ahora, Señor, ya puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has dicho, porque mis ojos han visto a tu Salvador, que has preparado y ofreces a todos los pueblos, luz que se revelará a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban maravillados por todo lo que decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Mira, este niño traerá a la gente de Israel caída o resurrección. Será una señal de contradicción. Mientras a ti misma una espada te atravesará el alma. Por este medio, sin embargo, saldrá a la luz los pensamientos íntimos de los hombres. Había también una profetisa muy anciana llamada Ana, hija de Famuel, de la tribu de Aser, casada cuando joven, había quedado viuda después de 7 años. Hacía ya 84 años que servía a Dios día y noche
con ayunos y oraciones, y no se apartaba del templo. Llegó en aquel momento y también comenzó a alabar a Dios, hablando del niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Una vez que se cumplieron todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a Galilea, a ciudad de Nazaret. El niño crecía y se desarrollaba lleno de sabiduría, y la gracia de Dios permanecía con él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, entonces, como ustedes escucharon al Evangelio, hoy la iglesia nos está presentando a nosotros o está celebrando hoy la fiesta de la Candelaria o la fiesta de la presentación del niño Jesús en el templo. Cuando la iglesia realiza una fiesta, estas fiestas se llaman que son muy importantes para la iglesia, porque en uno de los mandatos que la iglesia nos da a nosotros, en los mandamientos de la iglesia, dice que nosotros debemos ir todos los domingos a misa, pero también los días de precepto. Y hoy es un día de precepto. Hoy es un día de ir a la iglesia. Hoy es un día de ir a participar en la Eucaristía. ¿Por qué? Porque hoy se está celebrando algo muy importante. Hoy se está celebrando la fiesta de la presentación del niño Dios en el templo. Y también, donde también la iglesia lo llama la fiesta de la Candelaria. ¿Por qué la fiesta de la Candelaria? Porque Jesucristo es la luz del mundo. Y Simeón ya había dicho que Jesús vino a traer luz. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos el porqué de lo que la iglesia hace o realiza. La iglesia nunca inventa nada. Cuando la iglesia dice que hoy se celebra la fiesta de la Candelaria o la fiesta de la presentación del niño del templo, es porque la iglesia sabe que eso está basado en las Sagradas Escrituras, que eso es bíblico, que eso viene de la palabra del Señor, que eso no es un invento de la iglesia. Por eso es que cuando hoy ¿qué celebra la iglesia? Hoy celebra un rito de purificación, como dice acá en el Evangelio, que lo hacían antes lo hacían los judíos. Había una ley que había que cumplir, la ley de Moisés, que era la ley que Dios se la dio a Moisés, y esa ley tenían que todos los judíos cumplirla en el Antiguo Testamento. Entre esa ley estaba la circuncidar al niño al 8º día, que eso también lo hizo Jesús, y también lo de la purificación, que eso lo hizo fue la Virgen María, y también lo de la presentación del niño en el templo, la presentación del niño en el templo. Eso eran cosas que se hacían porque estaba escrito en la ley y debería cumplirse. Por eso nuestro Señor Jesucristo lo cumple, porque Él fue a hacer la voluntad del Padre. Jesús dijo: yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Entonces, Él debía cumplir con todo lo que lo que emanaba la ley de Moisés. Y si nosotros recordamos, absolutamente nadie cumplió la ley. Solamente lo hizo una sola persona, y ese fue Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios vivo, el Emmanuel, Dios con nosotros. Él fue el único que cumplió la ley de Moisés, cumplió los mandamientos de la ley, cumplió los 10 mandamientos. De resto no hubo nadie. Por eso es que cuando Jesús muere en la cruz, cuando Jesucristo muere en la cruz, Él dice: todo se ha cumplido.
¿Qué se refiere con eso? Con que todo se ha cumplido. Se está refiriendo a que la ley antigua, la antigua alianza, se cumplía ahí. Y luego empezaba la nueva alianza, ya con nuestro Señor Jesucristo. Y en esa nueva alianza ya entramos todos nosotros, los que creemos en Jesucristo, los que nos llamamos cristianos, porque aceptamos a Cristo. Entonces, si yo hago las cosas que hacían en la antigua alianza, entonces yo no soy cristiano. Si yo me baso a vivir mi fe en lo que hacían los judíos, entonces yo no puedo llamarme cristiano, porque el cristianismo empieza con Jesucristo. Por eso Jesús dijo allá en Mateo, en Lucas 22, 19, 20, alzó la copa, la bendijo y dijo: tomen y beban todos de él, porque este es mi cáliz de la nueva alianza. Entonces Jesucristo trajo una nueva alianza. Él cumplió con todo lo que emanaba en la alianza antigua, y empieza con la nueva alianza, que ya es para los cristianos que aceptamos a Cristo, En Mateo 5, 17 en adelante, dice que él no vino, dice Jesús: yo no vine a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Y eso fue lo que Jesús hizo. Le dio cumplimiento, la cumplió. Pero después de eso, ya empieza la nueva alianza. Y esa es la nueva alianza, es la que nosotros debemos aceptar y debemos seguir si queremos obtener la salvación y la vida eterna. Entonces, la iglesia por eso está recordando hoy la fiesta de la presentación del niño Dios en el templo. Es cuando el niño es cuando Jesús fue llevado con la Virgen María y San José. Fue llevado ¿a dónde? Al templo, para ser ¿qué? Presentado al Señor, como dice acá, dice: al cumplir el rito de la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, tal como estaba escrito en la ley del Señor: todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron el sacrificio que ordena la ley del Señor, una pareja de tórtolas y 2 pichones. Entonces, la iglesia celebra hoy la presentación del Señor. Esto de la presentación del Señor en ningún momento está reemplazando al bautismo, porque la presentación del Señor era algo que hacían los judíos, pero ya después con Jesucristo ya eso fue abolido. La iglesia lo recuerda porque fue algo que nuestro Señor Jesucristo le tocó hacer para cumplir la ley. Pero para ser cristiano ya no se necesita tener como requisito, se puede decir, presentar al niño en el templo, como hacen muchos que no bautizan a los niños, sino que lo llevan y lo presentan al Señor, y ya creen que ya el niño ya ha aceptado a Cristo, que el niño ya pertenece a Dios, pertenece a la iglesia, y así no es. Para que un niño pertenezca a Cristo, sea cristiano, acepte a Cristo, pertenezca a la iglesia de Cristo y sea hijo de Dios, tiene que bautizarse. Y Pablo lo explica bien claro ya en Colosenses 2, 11 y 12, donde nos habla de que ya no hay que hacer el rito ese de la circuncisión, porque ahora ya la circuncisión no es necesaria, sino ahora es con el bautismo. Entonces, dice, había entonces en Jerusalén un hombre muy piadoso y cumplidor
a los ojos de Dios llamado Simeón. Entonces cuando nos presentan también, que eso también lo celebra la iglesia y lo recuerda, cuando Simeón, que era un hombre muy piadoso, un hombre de Dios, un hombre temeroso de Dios, que estaba esperando este día para él poder descansar en paz. Y cuando él se da cuenta que el niño está ahí, entonces él va en busca del niño. Y al encontrarlo, entonces él dice estas palabras. Dice: ahora, Señor, ya puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has dicho. Él se alegra de poder ver en vida al Salvador, a Jesucristo. Y él sabía que él venía era para eso, para redimir el mundo, para salvar al mundo. Para salvar al mundo. Y por eso él llega y dice, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Dice, porque mis ojos han visto a tu Salvador. ¿Quién es el que nos salva a nosotros? Jesucristo. Jesucristo vino al mundo para salvarnos. Entonces, que has preparado y ofrece a todos los pueblos, luz que se revela a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. ¿Y a qué vino Jesús al mundo? A traer luz. ¿Para qué? Para todas las naciones. Para traer luz para todas las naciones. Por eso es que Pablo allá en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 4 dice: Dios quiere que todos los hombres se salven, está hablando de la salvación, se salven y llegan al conocimiento de la verdad. ¿Y quién es esa verdad? Jesucristo, porque Jesucristo es la luz que alumbra a todas las naciones. Entonces dice, su padre y su madre estaban maravillados por todo lo que se decía del niño. Simeón lo bendijo y dijo a María, su madre: mira, este niño traerá a la gente de Israel caída o resurrección. Caída, ¿por qué? Porque habían muchos que no lo iban a aceptar, que lo iban a rechazar. Y esas personas que llegaron y no aceptaron a Cristo y lo rechazaron, esas personas iban a ¿qué? A caer. Esas personas iban a perder todo lo que ellos tenían, el poder, el estatus, todo eso le pasaron a los fariseos, a los maestros de la ley, a los letrados, que ellos eran los maximitos, eran los más importantes, ellos eran los que la gente tenían que enaltecerlos y tenían que ponerlos por encima de todo. Pero cuando Jesús llega, ¿qué hizo? Los bajó de ese pedestal en que estaba. Entonces se está cumpliendo lo que Simeón dijo. Y dice resurrección. ¿Resurrección para quién? Para aquellos que lo aceptaron, para aquellos que sí lo recibieron, para aquellos que sí creyeron en él. Para eso la resurrección. Y dice, será una señal de contradicción. Será una señal de contradicción. Claro que sí, eso sucedió. Unos estaban felices con Jesús cuando lo escuchaban hablar, cuando él hacía sus milagros, sus prodigios, cuando él curaba, sanaba. Ellos estaban felices, pues, tanto así que había mucha gente que lo seguía a él. Pero habían otros que también lo rechazaban y le hacían la vida imposible. Por eso decía, será señal de contradicción. ¿Sí? Será señal de contradicción porque se contradecían, unos a favor y otros en contra. Dice, mientras a ti misma una espada te atravesará el alma. Y es cuando le profetiza a Simeón a la Virgen María de que ella iba a tener mucho dolor y mucho sufrimiento por la llegada también de nuestro Señor Jesucristo, porque ella iba a vivir ese proceso de donde Jesús, de lo que le sucedió a Jesús en la pasión, muerte, crucificación y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ella estuvo presente en todo eso. Entonces, pero dice la palabra del Señor
que ella ¿cómo es? Dice que ella lo vivió en su corazón, no lo demostró. ¿Por qué? Porque ella creía y confiaba en Dios y sabía que eso debía suceder. Pero ella, en sí mismo, como madre, sufrió muchísimo dolor. Su alma, su corazón, sufrió mucho al ver cómo a su hijo lo maltrataban, cómo a su hijo lo juzgaban, cómo a su hijo lo calumniaban, cómo a su hijo lo golpeaban y cómo su hijo fue ¿qué? Crucificado allá en la cruz. Por eso Simeón le dijo: una espada atravesará tu corazón. Esa espada es el dolor de madre de ver cómo su hijo era ¿qué? Era maltratado. Entonces, y dice, había también una profetisa muy anciana llamada Ana, hija de Samuel, casada, que enviudó joven. Duró 7 años casada nada más. Y después ella se dedicó, ¿fue a quién? A Dios, a servirle al Señor. Enviudó y ahí no se consiguió otro esposo, no. Decidió ser fiel al Señor, entregar su vida al Señor. Y ella también se alegró mucho con la visita de nuestro Señor Jesucristo en la presentación del templo. Mire cosa tan importante que sucedieron ese día y que es lo que la iglesia celebra. Sucedió cuando Jesús es presentado en el templo. Sucedió también cuando Simeón dice esas palabras tan hermosas, donde dice que vino el Salvador y llegó el Salvador al mundo, y que a redimir, a salvar al mundo del pecado. Y también están las palabras de esta profetisa, que también alaba a Dios y da gracias a Dios por esto que aconteció. Dice ella: llegó en aquel momento y también comenzó a alabar a Dios y hablando del niño a todos los que esperaban la libertad de Jerusalén. Me imagino yo esas palabras tan hermosas y maravillosas que esta viuda hablaba de Jesucristo por el nacimiento de él. Entonces, eso es lo que la iglesia hoy celebra. Eso es lo que la iglesia hoy llama la presentación del niño Dios en el templo o la fiesta de la Candelaria. No es más sino eso: recordar un acontecimiento que sucedió donde Jesucristo fue presentado al Señor y todo lo que sucedió en ese proceso.